Si viste el vídeo anterior de este canal, ya sabes lo que el gobierno de los Estados Unidos fue capaz de hacer con 399 hombres que confiaron en sus médicos. Que los observaron enfermar durante 40 años sin decirles lo que tenían. Sin darles la cura que existía desde 1947. Lo que no sabías, lo que muy poca gente sabe incluso hoy, es que mientras ese experimento ocurría, el mismo equipo, con el mismo respaldo institucional, con los mismos fondos federales, estaba haciendo algo cualitativamente peor en otro país. Porque en Tuskegee observaban a los enfermos. En Guatemala, los creaban. Entre 1946 y 1948, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la misma institución que diseñó y ejecutó el experimento Tuskegee, llevó a cabo en Guatemala un programa de experimentación médica que permaneció completamente oculto durante 62 años. 62 años en los que nadie en Guatemala supo lo que había ocurrido. En los que el gobierno americano no hizo ninguna referencia pública al programa. En los que los investigadores académicos que estudiaban la historia de la medicina americana no encontraron ningún rastro de él. Hasta que en 2010 una historiadora del estado de Massachusetts abrió una caja de archivos personales de un médico fallecido y encontró algo que, según sus propias palabras, tardó días en terminar de procesar. Quédate hasta el final porque hay un detalle en esta historia que la distingue de todo lo que hemos contado hasta ahora. No es solo la escala, ni la duración ni el encubrimiento, aunque todos esos elementos están presentes. Es la naturaleza específica de lo que se hizo. Los métodos que el equipo americano utilizó para infectar a las víctimas son la parte de esta historia que más tiempo lleva a describir y que más tiempo lleva a procesar después de haberla escuchado. Y cuando llegues a ese bloque, vas a entender por qué este experimento estuvo enterrado durante más de 6 décadas. Para entender el origen del experimento guatemalteco necesitas entender primero el clima científico de la inmediata posguerra. En 1945, la penicilina llevaba apenas unos años disponible como tratamiento médico amplio. Era considerada un avance revolucionario, una de las grandes victorias de la medicina del siglo XX, y los investigadores del Servicio de Salud Pública americano estaban fascinados por sus posibilidades todavía sin explorar. Una de las preguntas que más interesaba al equipo de investigación era si la penicilina podía funcionar no solo como tratamiento para una infección ya establecida, sino como profiláctico. Si administrada en el tiempo correcto después de una exposición a una bacteria infecciosa era capaz de impedir que esa bacteria se desarrollara y causara la enfermedad. Era, en teoría, una pregunta médicamente legítima y con implicaciones prácticas importantes, especialmente para el ejército, que llevaba décadas enfrentando el problema de las enfermedades de transmisión sexual entre sus tropas. El problema era cómo responder a esa pregunta de forma que los datos obtenidos fueran científicamente sólidos. En los Estados Unidos, realizar un experimento así habría requerido encontrar voluntarios que estuvieran dispuestos a exponerse deliberadamente a una infección, lo cual era éticamente cuestionable y prácticamente difícil de organizar. Necesitaban otro contexto. Necesitaban un lugar donde el acceso a poblaciones cautivas fuera más sencillo, donde la supervisión fuera menor, donde las preguntas fueran más difíciles de hacer y de escuchar. Guatemala les ofreció exactamente eso. El hombre al frente del proyecto era el Dr. John Cutler, un médico del Servicio de Salud Pública americano de 30 años que en esa misma época participaba también en el experimento Tuskegee en Alabama. Cutler era científicamente ambicioso, metódico en su trabajo, y aparentemente convencido de que el valor de los datos que obtenía justificaba los métodos que usaba para obtenerlos. Guatemala le ofrecía algo que Tuskegee no podía darle de la misma manera, el control total sobre las condiciones del experimento. En Tuskegee trabajaban con enfermedades preexistentes. En Guatemala podían definir el momento exacto de la infección, el agente patógeno, la dosis, y las condiciones de la exposición. Era, desde el punto de vista del investigador que no veía ningún problema ético en lo que hacía, el diseño experimental ideal. Pero el alcance del programa no se limitaba a los cuarteles militares. Los archivos muestran que Cutler y su equipo trabajaron de forma sistemática en varios entornos simultáneamente. En la Penitenciaría Central de Guatemala tuvieron acceso a cientos de reclusos que no tenían ningún mecanismo de defensa frente a procedimientos que las autoridades del centro autorizaban. En el Manicomio Nacional trabajaron con pacientes que por su condición no podían otorgar ningún consentimiento legal. Y en algunas instalaciones de atención a menores, según ciertos documentos del archivo, también se realizaron pruebas, aunque esa parte de la historia es la que permanece menos documentada y la que los investigadores han tratado con más cautela dada la gravedad de lo que implicaría confirmarla. Lo que hace que esta combinación de entornos sea especialmente significativa es que cada uno de ellos representaba una categoría distinta de vulnerabilidad. Los reclusos no podían negarse sin consecuencias. Los pacientes psiquiátricos no tenían capacidad legal de consentimiento. Los soldados estaban subordinados a una cadena de mando que había acordado cooperar. Y en todos los casos, la distancia entre Guatemala y Washington hacía que la probabilidad de supervisión externa fuera prácticamente nula. Era el diseño perfecto para un experimento que sus propios responsables sabían que nunca podría realizarse en casa con la misma facilidad. El gobierno guatemalteco de la época, encabezado por Juan José Arévalo, dio su autorización para que el equipo americano trabajara en el país.
Los funcionarios guatemaltecos que aprobaron el proyecto sabían que se realizarían estudios relacionados con enfermedades venéreas, pero según los documentos disponibles no tenían conocimiento del alcance real de lo que iba a ocurrir ni de los métodos que se iban a utilizar. El acceso que Cutler y su equipo obtuvieron fue amplio: la Penitenciaría Central de Guatemala, el Manicomio Nacional, cuarteles del Ejército, y según algunos documentos del archivo, también instalaciones de atención a menores. Poblaciones todas ellas en las que las personas no tenían capacidad real de negarse a procedimientos que las autoridades del centro donde vivían decidieran aplicarles. Los métodos que el equipo de Cutler utilizó para infectar a las víctimas son los que más cuesta describir sin detenerse. Y son también los que explican por qué este experimento permaneció oculto mucho más tiempo que Tuskegee, cuya existencia era conocida por muchas más personas dentro del sistema médico americano. Porque lo que se hizo en Guatemala era de una naturaleza lo suficientemente extrema como para que incluso quienes lo conocían prefirieran que no saliera a la luz. Una de las técnicas documentadas en los archivos era el uso de trabajadoras sexuales previamente infectadas con sífilis o gonorrea, a las que el equipo del experimento pagaba para que tuvieran contacto con los soldados seleccionados para el estudio. El objetivo era que esos soldados contrajeran la infección de forma que pareciera natural y no levantara sospechas, y luego observar si la administración de penicilina en distintos momentos después de la exposición era capaz de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Pero ese método resultó ser demasiado impredecible. La tasa de infección efectiva era menor de lo que los investigadores necesitaban para obtener datos estadísticamente significativos. No todos los hombres se infectaban. Y Cutler necesitaba más certeza. Fue entonces cuando el equipo adoptó métodos más directos. Según los archivos recuperados, los investigadores procedieron a inocular deliberadamente a las víctimas con los patógenos. En algunos casos raspaban o realizaban pequeñas abrasiones en la piel de las zonas genitales del sujeto y aplicaban directamente sobre esa herida material infectado con sífilis, gonorrea o chancroide. En otros casos inyectaban el agente infeccioso directamente en la columna vertebral. Los documentos describen estos procedimientos con un detalle técnico que resulta difícil de leer. El lenguaje es el de un protocolo clínico rutinario. Los sujetos son variables en un diseño experimental. Y las personas sobre las que se realizan los procedimientos son, en el mejor de los casos, una línea de datos. Hay un aspecto del experimento guatemalteco que los historiadores de la medicina han señalado como particularmente revelador del estado ético de la investigación médica americana de aquella época. El Código de Nuremberg fue adoptado en 1947, precisamente mientras el experimento guatemalteco estaba en pleno desarrollo. Ese código establecía de forma explícita que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial en cualquier investigación médica. No era una novedad filosófica. Era la respuesta directa a los juicios de Nuremberg, donde los médicos nazis habían sido condenados precisamente por experimentar sobre personas sin su consentimiento. Y sin embargo, el equipo del Servicio de Salud Pública americano siguió trabajando en Guatemala durante más de un año después de la adopción de ese código, con pleno conocimiento de su existencia, sin modificar en ningún aspecto sus métodos. Eso significa que quienes diseñaron y ejecutaron el experimento guatemalteco no podían alegar ignorancia de los estándares éticos vigentes en su época. El Código de Nuremberg no era una norma futura que aún no había llegado. Era el documento fundacional de la ética en investigación médica del siglo XX, adoptado como respuesta directa a los horrores que los juicios habían revelado. Ignorarlo conscientemente, continuando un experimento que violaba sus principios fundamentales, es un acto de un tipo diferente a simplemente no saber que existía un marco ético aplicable. Es una decisión. Y esa decisión, tomada por personas que sabían exactamente lo que hacían y optaron por seguir haciéndolo, es lo que convierte el experimento guatemalteco en algo que trasciende la negligencia y entra en otro territorio. Los sujetos sometidos a estos procedimientos eran personas que por su situación de internamiento no podían negarse con ninguna garantía de que su negativa fuera respetada. Reclusos bajo autoridad penitenciaria, sin capacidad de recurso legal. Pacientes psiquiátricos sin capacidad legal para dar consentimiento. Soldados subordinados a una cadena de mando que había aceptado cooperar con el programa americano. En total, según los registros recuperados, fueron sometidas a algún tipo de exposición deliberada aproximadamente 1.308 personas. De ese total, unas 700 fueron efectivamente infectadas con alguna de las enfermedades estudiadas. A muchas de esas personas se les administró penicilina después de la infección, que era precisamente la variable que el experimento intentaba estudiar. Pero no a todas. Hay registros que indican que algunos sujetos fueron infectados y no recibieron tratamiento posterior, bien porque el protocolo del experimento lo requería para establecer grupos de control, bien porque el tratamiento simplemente no se administró. Y hay al menos 83 muertes registradas durante el transcurso del estudio, aunque los investigadores que han analizado los archivos no han podido determinar con certeza cuántas de esas muertes estuvieron directamente causadas por las infecciones del experimento. En 1948, el experimento terminó. Cutler y su equipo regresaron a los Estados Unidos. Y los archivos del proyecto desaparecieron de cualquier registro institucional.
No fueron destruidos, sino guardados en los papeles personales del propio Cutler, mezclados con otra documentación académica y científica. Durante más de medio siglo, esos documentos existieron sin que nadie fuera de un círculo extremadamente reducido supiera lo que contenían. El gobierno de Guatemala no sabía qué había ocurrido. Los funcionarios que habían aprobado el programa tenían información parcial pero no el cuadro completo. Y los investigadores que en los años 70 y 80 comenzaron a estudiar la historia de Tuskegee no encontraron ninguna referencia a Guatemala en los archivos que analizaron, porque los archivos de Guatemala no estaban en ningún archivo oficial. Estaban en una caja en la Universidad de Pittsburgh. Cutler continuó su carrera académica durante las décadas siguientes. Publicó artículos en revistas médicas de prestigio. Impartió clases universitarias. Recibió reconocimientos por su contribución a la investigación en salud pública. Nunca mencionó públicamente lo que había hecho en Guatemala. Nunca fue preguntado. Y cuando murió en 2003, a los 87 años, los archivos de Guatemala seguían en esa caja de la Universidad de Pittsburgh, esperando que alguien los encontrara. Esa persona fue Susan Reverby, historiadora médica del Wellesley College de Massachusetts, que llevaba años estudiando la historia del experimento Tuskegee y la figura del propio John Cutler. En 2005, mientras revisaba el archivo de papeles personales de Cutler donado a la Universidad de Pittsburgh tras su muerte, Reverby encontró una serie de documentos que describían experimentos realizados en Guatemala entre 1946 y 1948. Al principio pensó que había entendido mal lo que leía. Volvió a los documentos. Los leyó de nuevo. Y cuando comprendió que no había ningún error de interpretación, que lo que describían era exactamente lo que parecía, decidió que tenía una responsabilidad que no podía ignorar. Reverby tardó 5 años en hacer pública su investigación. Necesitó ese tiempo para verificar la documentación, para contrastar los archivos con otras fuentes, para entender completamente el alcance de lo que había encontrado. En 2010 publicó un artículo académico en el que describía el programa guatemalteco con todos los detalles que había podido reconstruir. El artículo llegó a las manos de funcionarios del gobierno americano antes de su publicación. La reacción fue inmediata. El presidente Barack Obama llamó personalmente al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para informarle del descubrimiento y expresar las disculpas del gobierno americano. La secretaria de Estado Hillary Clinton y el secretario de Sanidad Kathleen Sebelius emitieron una declaración conjunta calificando los experimentos de profundamente impropios y contrarios a los valores americanos. El gobierno de Guatemala abrió una investigación. La comunidad médica internacional expresó su conmoción. Y el Dr. John Cutler no pudo responder a ninguna de esas reacciones. Había muerto 7 años antes, en 2003, sin haber enfrentado ningún proceso legal. El gobierno americano creó una comisión presidencial para revisar el experimento guatemalteco. Su informe, publicado en 2011, confirmó que los experimentos habían violado estándares éticos que ya existían en la época en que se realizaron. El Código de Nuremberg, que establecía el consentimiento informado como condición irrenunciable de cualquier investigación médica con seres humanos, había sido adoptado en 1947, mientras el experimento estaba en pleno desarrollo. Los investigadores del Servicio de Salud Pública lo conocían. Y lo ignoraron porque su aplicación en Guatemala no tenía ningún mecanismo de supervisión que los obligara a respetarlo. El gobierno guatemalteco presentó en 2012 una demanda civil ante los tribunales americanos en nombre de las víctimas y sus familias. En 2015, un tribunal federal americano la desestimó argumentando falta de jurisdicción sobre actos del gobierno cometidos en el extranjero. Las víctimas guatemaltecas y sus familias no recibieron ninguna compensación. No hubo ningún fondo de reparación. Y la disculpa de Obama, aunque fue un reconocimiento históricamente significativo, no tuvo ninguna consecuencia jurídica ni económica. El mismo patrón de reconocimiento sin reparación real que hemos visto en cada uno de los programas que hemos contado en este canal. Hay algo que el experimento guatemalteco añade a la historia que hemos venido construyendo en estos vídeos que merece decirse con claridad. Porque si Tuskegee era la historia de un gobierno que dejó morir a sus propios ciudadanos dentro de sus propias fronteras, Guatemala es la historia de ese mismo gobierno saliendo al extranjero para hacer con ciudadanos de otro país lo que en casa habría generado más escrutinio. Usando la distancia geográfica, la vulnerabilidad institucional del país anfitrión y la ausencia de supervisión internacional para realizar experimentos que dentro del territorio americano habrían sido más difíciles de ejecutar sin dejar rastro. Cuando se conectan Tuskegee y Guatemala, cuando se ve que ambos programas fueron diseñados o ejecutados en parte por el mismo médico y la misma institución, con las mismas justificaciones científicas y el mismo desinterés por el bienestar de las víctimas, lo que emerge no es la imagen de 2 episodios aislados sino la de un patrón. Un patrón de comportamiento institucional que era posible porque no había nadie en posición de detenerlo. Porque las víctimas no tenían poder para hacerse escuchar. Porque los mecanismos de supervisión que existían en teoría no se aplicaban en la práctica. Y porque las personas que tomaban las decisiones estaban convencidas de que lo que hacían era necesario y que eso era suficiente justificación.
Susan Reverby dijo en una entrevista posterior a la publicación de su investigación que el hallazgo cambió la forma en que veía la historia de la medicina americana. Que antes de encontrar esos archivos creía que Tuskegee era una anomalía, un caso excepcional que no reflejaba el funcionamiento normal del sistema. Después de Guatemala, dejó de creerlo. Y eso, quizás, es la contribución más importante de esta historia al debate que estos vídeos intentan abrir, no cada experimento por separado, sino lo que la existencia de todos ellos juntos dice sobre los sistemas que los hicieron posibles. Cutler guardó esos archivos durante más de 50 años. No los destruyó. Los guardó. Y eso es una de las preguntas que los investigadores han debatido desde que Reverby hizo el descubrimiento. ¿Por qué un hombre que pasó décadas sin mencionar públicamente lo que había hecho en Guatemala guardó la documentación completa de esa época en vez de eliminarla? Algunos investigadores sugieren que Cutler era genuinamente incapaz de ver lo que había hecho como un crimen, y que conservar los archivos era simplemente la actitud profesional ordinaria de un científico que guarda sus datos de investigación. Otros apuntan que quizás, en algún nivel que nunca se expresó, conservar esos archivos era la única forma de que la historia pudiera alguna vez ser contada correctamente. No lo sabemos. Y es probable que nunca lo sepamos. Hay una última dimensión de esta historia que merece atención antes de cerrarla. El hecho de que el experimento guatemalteco permaneciera oculto durante 62 años no fue un accidente ni el resultado de un sistema de archivado deficiente. Fue el resultado de una decisión. Nadie publicó los resultados del estudio en ninguna revista científica. Nadie incluyó los datos en ningún informe institucional. Nadie que conociera el programa lo mencionó en ningún contexto profesional durante más de medio siglo. Eso requiere una conciencia de que lo que se había hecho era algo que no podía nombrarse. Una conciencia de que si los detalles salían a la luz, las consecuencias serían graves. Y esa conciencia, que coexistía con la convicción de que el experimento estaba justificado, es quizás el detalle más revelador de todos. Porque demuestra que quienes lo realizaron sabían, en algún nivel, que estaban cruzando una línea que no podían cruzar abiertamente. Las 1.308 personas registradas como sujetos de este experimento son números en los archivos de una investigadora que los encontró por casualidad mientras buscaba otra cosa. La mayoría murió sin saber que habían participado en ningún programa. Sin saber que alguien había decidido que sus cuerpos eran un material válido para una investigación. Sin recibir ninguna disculpa, ninguna explicación, ninguna compensación. Si quieres que sigamos contando las historias que no aparecen en los libros de texto, suscríbete al canal y activa la notificación. Porque lo que viene a continuación sigue exactamente esta misma línea.